Buenas tardes, mis queridos docentes. Gracias nuevamente por haberse conectado el día de hoy. Agradezco nuevamente a Ilan la oportunidad de aperturar este canal de comunicación con ustedes y poder compartir un poco. Hoy hablaremos sobre el enfoque inclusivo dentro de la educación. Y vamos a hacer un poco de recorridos, es decir, quiero que junto a ustedes palpemos un poco ese camino que se debe seguir desde la integración hacia la inclusión. Todos queremos ser sociedades realmente inclusivas y la educación, siendo un punto tan importante dentro y para el desarrollo de cualquier ser humano, pues no puede quedar lejos o apartado de este camino. Hoy vamos a ver qué persigue el enfoque inclusivo dentro de los sistemas educativos. ¿Cuál es o cuál debería ser el norte donde debemos apuntar? ¿Y por qué digo el norte donde debemos apuntar? Porque, bueno, como ya si se conectaron en una de mis conferencias anteriores, yo analizaba este punto de que estamos en un proceso de integración con vías hacia la inclusión. Y decía en ese momento que por qué estamos en vías hacia la inclusión y todavía no somos sociedades realmente inclusivas. Y una de las cosas que yo analizaba en ese momento era que, pues, si fuésemos una sociedad realmente inclusiva, no tendríamos que aperturar espacios específicos para hablar de inclusión, sino que estos temas fuesen obvios, notorios, y cotidianos para todo el mundo. Sin embargo, es la meta, es el fin y hacia allá debemos ir. Por eso vamos a compartir un poco qué persigue este enfoque dentro de la educación y cuál debería ser nuestra realidad desde ahora y por mucho tiempo más. ¿Sí? Vamos hacia la lámina 2, Pati, por favor. Y vamos a ver qué es la educación inclusiva. Esta educación inclusiva es el modelo que busca atender las necesidades de aprendizaje de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos, con especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalidad y la exclusión social. Fíjense, hay un tópico importante de topar en esta primera conceptualización, porque siempre que hablamos de educación inclusiva, nuestra mente se traspola a la discapacidad. Y resulta que sí, la educación inclusiva tiene que ver con la discapacidad y realmente mucho. Pero este concepto es muchísimo más amplio. Y es por eso que decimos en nuestro segundo párrafo, ¿verdad?, que constituye el punto de partida para normalizar la educación de todos los estudiantes del mismo modo, brindando diversas oportunidades para todas las personas que vivan algún tipo de exclusión. Cuando yo me refiero a todas las personas que vivan algún tipo de exclusión, no me estoy refiriendo nada más a personas con discapacidad o personas con necesidades educativas especiales. Resulta que este concepto se amplió muchísimo porque hay diversas personas que, pues, dentro de su vivir, son excluidas por otras razones, raciales, étnicas y de otro tipo. Por ejemplo, es importante y el enfoque de la educación inclusiva contempla, por ejemplo, a las etnias indígenas, a las personas afrodescendientes y muchas otras que de repente por diversas causas en algún momento han sido excluidas, desde aspectos, por ejemplo, que analizar como que en los territorios donde se encuentran la mayoría de nuestras etnias indígenas, no hay actualmente todas las condiciones para que se dé el proceso educativo en las mismas circunstancias que lo puede realizar una persona que viva en cualquier otra ciudad. Entonces resulta que este proceso de entender la educación desde el punto de vista de la inclusión parte por saber que no nada más se refiere a la discapacidad, sino a toda forma de marginación que haya existido o exclusión de algún modo.
y asimismo también a quienes nunca han sido excluidos. Entonces, este enfoque nos incluye a todos, absolutamente a todos como sociedad. Entonces, vemos que antes los enfoques educativos referidos a la discapacidad o necesidades educativas especiales solo se focalizaban en esto y, y necesariamente no diferenciaban ni siquiera entre las necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad y quienes no estaban asociadas a esto. Entonces, este enfoque hace una referencia muy importante a una transformación progresiva en los sistemas educativos y que éstas respondan a las necesidades de todos, exactamente de todos, por igual, ¿no? ¿Y por qué digo una transformación progresiva? Porque pasamos desde una atención asistencialista hacia un enfoque integrador, que luego más adelante hablaremos de eso, y ahorita estamos hacia un enfoque inclusivo. Y también que se busca que las personas participen todas por igual y además se eliminen las barreras, en este caso pues las barreras educativas, que conllevarán posteriormente a también eliminar barreras culturales, sociales y de otro tipo, ¿no? Los que no vieron mis conferencias anteriores, pues sabíamos que las barreras eran todas aquellas circunstancias que limitaban el que una persona con algún déficit físico, psíquico, intelectual o sensorial pudiera desarrollar sus actividades con la normalidad requerida. Y este enfoque está contemplado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio, y en ellos se contempla la educación como un derecho y que debe ser de buena calidad y mejorar el nivel de vida de todos. Y todos incluye a estas personas que por algún tiempo han sido o han sufrido procesos de exclusión. Quisiera comenzar compartiéndoles, antes de continuar, un pequeño video en el que vamos a entender o vamos a visualizar un poco la necesidad de que todos podamos ser incluidos. Bueno, podemos observar que esta chica en el video toca varios aspectos importantes, pero finaliza con una frase determinante. Y es que todo parte de empezar por no ser indiferente. Cuando ya tú empiezas a no ser indiferente ante este tipo de cosas, vas a empezar a constituir sin duda una barrera menos, porque el no ser indiferente te va a hacer actuar en consecuencia. Y es a lo que los quiero invitar hoy. Sé que ustedes, muchos ya lo hacen. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Patti. Y vamos a ahondar un poco en el marco histórico y por qué decía que hemos venido en un proceso evolutivo, desde un sistema asistencialista, pasando por sistemas educativos en integración y comenzando hacia apuntar a la plena inclusión. El primer paso importante dentro del enfoque que manejamos hoy en día lo dio el informe Warnock y fue en 1978. Este informe fue sumamente determinante porque infundió las bases de la conceptualización que se maneja hoy en día y hacia lo que se debe apuntar. En este informe hecho por el Reino Unido se hacía mención a conceptos generales como que la educación es un bien al que todos deben tener acceso, los fines son iguales para todos y las necesidades educativas especiales, además, allí se introdujo el concepto de que eran iguales para todos los niños y abordan por primera vez el concepto de diversidad como el que requiere una atención individualizada y comprensiva, lo que conllevó sin duda un avance sumamente importante porque de venir de un sistema totalmente distinto a concebir otra metodología donde conllevaba
eh, perdón, a definir las cosas de otra forma. Entonces empezó a pensar en que, bueno, las personas con alguna diversidad requerían una atención especializada, sin duda, pero estos debían clasificarse y debían dejarse de catalogar basándose según las carencias que presentaban y estableció que todos los estudiantes podían tener necesidades educativas especiales, pero algunas debían ser manejadas de manera distinta por las instituciones. Fue importantísimo este avance porque se empezó a entender que primero todos, en algún momento, todos los estudiantes podían llegar a tener alguna necesidad y que ciertamente sí, había que atender algunas de manera particular, pero en pro de que se equipararan y pudieran formar parte realmente de ese todo, lo que antes no ocurría, porque se manejaban sistemas educativos excluyentes en los cuales había sitios, lugares específicamente destinados a estas personas. Luego se avanzó en la conferencia mundial sobre educación para todos, esto fue en 1990, y esta conferencia que fue organizada por la ONU, la Organización de Naciones Unidas, tuvo el fin de universalizar la educación. Y fue muy importante porque ella se generó un marco de acción para establecer nuevas bases de superación de las desigualdades y generar nuevas posibilidades para erradicar, entre otras cosas, la pobreza. ¿Y por qué fue importante? Porque, bueno, muchísimos de nuestros chicos con necesidades educativas especiales pertenecen a grupos de pobreza extrema. Entonces, al contemplar la pobreza como un obstáculo que se debía superar, se empezó a tomar en cuenta también este aspecto de las necesidades educativas especiales. Luego se realizó la Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas Especiales en 1994. Fue derivado de esto que ocurrió en la Organización de Naciones Unidas en el año de 1990. Es decir, allí se trataron aspectos muy generales, como les dije, como mejorar las condiciones para la erradicación de la pobreza y entre otras cosas, y de allí surge la necesidad específica de tratar las necesidades educativas especiales de manera separada. Y esta fue celebrado por la UNESCO. Y en ella, porque fue importante, porque se sientan las bases de las políticas mundiales de educación inclusiva. Y aquí hubo una ruptura sumamente importante con lo que ocurrían antes, porque se recomienda por primera vez que los niños con necesidades educativas especiales tienen que tener acceso a las escuelas ordinarias, las cuales deberían incluirlos en el marco de una pedagogía centrada en el niño y con la capacidad de respuesta a sus necesidades. Entonces, hubo una ruptura muy importante porque entonces se rompió el paradigma de que debían existir únicamente estos centros especializados en los que sin duda había simplemente un confinamiento de estas personas, ¿no? Y se da apertura a toda esta gama que para ese momento fue integración. Y luego tenemos que en el 2002, estos dos últimos investigadores, Baudy y Anscombe, en el 2002 proponen el concepto de barreras para el aprendizaje. Esto terminó de conceptualizar todo. ¿Por qué? Porque en las barreras para el aprendizaje se determinó que en los sistemas educativos, sin duda, existían una serie de impedimentos que no hacían que la persona con necesidades educativas especiales terminara de cumplir ese proceso, aún habiendo sido integrado a estas instituciones. Entonces, cuando se empieza a hablar de estas barreras, por supuesto, se empiezan a tener en cuenta conceptos muy importantes. Y aparte de esto, pues se toman en cuenta también sus contextos sociales, familiares,
dentro de la propia institución también, y las barreras que estos contextos les imponen a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Entonces, esto fue lo que asentó poco a poco las bases de la conceptualización que tenemos el día de hoy. Un concepto de inclusión en el cual la educación debe ser para todos por igual, pero sobre todas las cosas debe estar basada en las necesidades específicas de la persona, su contexto y en buscar herramientas en cómo esa persona, atendiendo a las potencialidades que tiene y no a sus limitaciones, puede salir adelante a la par de los demás. Tenga la condición que tenga, sea de discapacidad o no la sea, ¿sí? Pasamos a la próxima, por favor, Pati. Y vamos a hablar acerca de la diferenciación que tenemos entre la educación que perseguía el enfoque de integración y la que busca la educación inclusiva. La primera diferencia es que la integración se basa en la normalización de los estudiantes con necesidades educativas especiales solamente. Solamente. Entonces, es un enfoque en el cual se busca unir a estos estudiantes a los demás, pero tomando en cuenta solo y enfocándose en sus necesidades y no en las de todos, que tampoco es el deber ser. Mientras que la educación inclusiva, en cambio, va dirigida a todas las personas, aquellos que tienen una discapacidad, quienes no la tienen, quienes tienen una necesidad educativa especial, quienes no, quienes tienen otras formas de exclusión, entre otros. Otra diferencia es que el enfoque de integración se centra en quienes presentan una necesidad educativa especial o discapacidad y se busca especialistas específicamente para tratar estas necesidades de manera aparte, digamos, ¿no? Y en cambio, el modelo de inclusión es un modelo sociocomunitario en el cual todos están fuertemente implicados y conducen a la mejora de la calidad educativa de todos, absolutamente todos los estudiantes, creando condiciones que generen un proceso igualitario para todos. El enfoque integrador propone la adaptación curricular como una manera de como que equiparar su aprendizaje y es una manera como que de superar los obstáculos de los estudiantes con necesidades educativas especiales solamente, mientras que en el sistema inclusivo se propone un currículum común para todos en el cual estas adaptaciones ya se encuentren explícitas y no tengan que ser algo aparte, ¿sí? En el enfoque de integración se concibe una visión en la cual los estudiantes con necesidades educativas especiales son quienes van a la escuela regular y por ende deben adaptarse al contexto poco a poco, en la manera paulatina en que lo puedan ir haciendo. Mientras que el enfoque inclusivo supone otra visión, es decir, un sistema único para todos que implica generar adaptaciones en las cuales se impliquen y se relacionen las necesidades absolutamente de todos. Esas son algunas de las diferencias más puntuales e importantes, en las que pudiéramos, para a modo de resumir, decir que el enfoque integrador era aquel en el cual se basaban solo en las necesidades educativas especiales desde su punto de partida hacia lograr que fueran al colegio y pudieran irse adaptando progresivamente. Mientras que en un enfoque inclusivo, ya estas necesidades van a estar implícitas y todos deberían estar preparados para asumirlas, sin que existan procesos tan largos y tan complejos. Pasamos a la próxima, por favor. Vamos a ver qué busca este enfoque actual. Vamos a puntualizar qué se pretende con el enfoque
de la educación inclusiva. Lo primero es reformular la práctica docente mediante la implementación de estrategias pedagógicas que faciliten el desarrollo de una cultura educativa en la cual todos se sientan partícipes. Lo que les decía, ya pasamos de ese enfoque del docente desde su barrera y el alumno en la suya, había un abismo allí entre los dos, y pasamos de una clase magistral en la que el docente tenía todo el conocimiento a una educación en la cual todos participan y hay un proceso más bien de enseñanza-aprendizaje en el que todos nos nutrimos de todos y todos nos sentimos partícipes en igualdad. Lo segundo es responder a las necesidades efectivas para las personas con barreras, para el aprendizaje y la participación en distintos contextos. Aquí pues fíjense que tocamos un poco la discapacidad, las necesidades educativas especiales, pero también otras barreras desde el punto de vista social, étnico o cualquiera que suponga alguna forma de exclusión. También se busca promocionar las alfabetizaciones múltiples, que no sea solo con lo que crecimos y conocimos. Existen muchas otras formas de comunicación, como el sistema de lectoescritura braille, la lengua de señas o inclusive el lenguaje de nuestros ancestros. Incentivar el aprendizaje constructivo. ¿De qué trata esto? Pues de incentivar simplemente la capacidad creativa que tiene cada uno de nuestros estudiantes, indistintamente de la condición que tenga o el contexto social donde haya crecido. Todos podemos nutrirnos de todos. Valorar las capacidades de todos los estudiantes. Por mucho tiempo, hace muchos años, la educación estuvo basada en catalogar a las personas por sus limitaciones y no por sus capacidades y potencialidades. Aquí se busca, en cambio, lo contrario. Nutrirnos de todas esas potencialidades que tiene y utilizarlas en pro de que pueda seguir mejorando. Promover el sentido de comunidad, solidaridad y pertenencia plural. Si nosotros promovemos en nuestros estudiantes todo este sentido de pertenencia de unos con los otros, sin duda, las barreras se van a erradicar muchísimo más rápido entre nuestros estudiantes que tienen necesidades educativas especiales u otros que hayan presentado algún otro tipo de exclusión. Pasamos a la próxima, por favor, Pati. A ver, y ahora vamos a ver qué tienen como responsabilidad las instituciones dentro de este nuevo paradigma. Y resulta que aquí también, como sociedad, hemos evolucionado mucho. Y debemos seguirlo haciendo, ¿no? Porque ahora resulta que es una tarea no solamente de quienes dirigen las instituciones, sino realmente una tarea absolutamente de todos. Y la primera responsabilidad que tienen las instituciones es dotar y gestionar los recursos materiales y humanos necesarios. Muchas veces nuestras instituciones lamentablemente no cuentan con todos los recursos que se debieran tener. Entonces es cuando hay que hacer gestión con los entes gubernamentales a quienes pertenecemos, pero sin duda también con la comunidad. Hay veces que dentro de la misma comunidad podemos encontrar soluciones a muchísimas cosas. Dinamizar los procesos con vistas al desarrollo de estrategias específicas. Los procesos deben dinamizarse, ¿por qué? Porque mientras más dinámicos sean, más soluciones vamos a encontrar a todas las problemáticas que constituyen barreras para la inclusión de todos. Establecer un compromiso explícito con la inclusión en los documentos del centro. ¿Y qué significa eso? Que desde el plan general de la escuela hasta el DIAC, que es ese documento que contempla
las adaptaciones necesarias para un estudiante en específico o la planificación del aula, o sea, vamos de macro a micro, todos estos documentos deben contemplar los aspectos inclusivos. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer un DIAC, que es un documento específico para atender las necesidades educativas especiales de un estudiante, si en el plan macro de la escuela esto no está contemplado. Y tampoco puedo dejar que pase lo contrario, que dentro del plan macro de la escuela todo sea súper bien, así como cuando leemos las constituciones de los países, ¿verdad? Que todo es como súper bonito. Y vamos a lo pequeño y no lo cumplimos. Entonces, esto tiene que tener una relación, desde lo macro a lo micro. Y lo otro también es estimular la participación de la familia. Y esto cuando hablamos de necesidades educativas especiales o de grupos vulnerables que han sufrido exclusión, es determinante porque la familia es esa base sumamente importante, esa columna vertebral sobre la cual se sustentan muchísimas cosas. Y si la familia puede colaborar y contribuir en el proceso, la persona va a salir adelante de una manera más rápida, más idónea y mejor. Pasamos a la próxima, por favor. Y vamos a ver cuáles son algunos principios que contempla el enfoque de la educación inclusiva. El primero es la universalización. ¿Y qué contempla esto? Una educación para todos, ¿verdad? Lo que les decía antes. Que no se centre solo en las necesidades de un grupo o de otro, sino que la educación esté contemplada para todas las personas por igual, enmarcada en los contextos y circunstancias de cada educando, indistintamente de que tenga una condición especial o no la tenga. ¿Y por qué es importante hacer este análisis de la educación desde el punto de vista de la inclusión? Si ustedes vieron mis conferencias anteriores, yo les decía que la inclusión, desde mi punto de vista, es un proceso bidireccional, en el que sí, ciertamente las personas que no tienen una condición especial hagan todo el esfuerzo para disminuir las barreras, pero esas barreras también se disminuyen cuando desde la discapacidad, las necesidades educativas especiales o cualquier otra condición, se contribuye y hacemos un trabajo mancomunado. El otro principio es la equidad. ¿Y por qué la equidad? Porque sin duda la educación influye en muchos contextos, ¿verdad? Como el social, el económico y el político. De la educación parte todo esto. Entonces, si no existe un principio de equidad desde nuestras bases, cuando lleguemos a cumplir cualquier otro rol en la vida, no vamos a ser inclusivos. Entonces, todos los demás aspectos de la vida social van a estar fallando. También es un derecho humano. ¿Por qué? Porque desde el aspecto ético es un derecho básico y fundamental del cual debe gozar toda persona, haya nacido en las circunstancias que haya nacido y tenga la condición que pueda presentar. Y también un aspecto importante es que el docente debe posicionarse como articulador de ese derecho. ¿Y por qué es importante esta palabra? Articulador. Porque como les explicaba en un punto anterior, el docente ya no es esa persona que está aislado y que todo lo sabe, sino esa persona que junto a sus estudiantes construye procesos. Y también la educación es un bien activo sumamente importante, donde aparecen muchos bienes intangibles que dependen de ella. Y sin duda es el punto de partida del desarrollo personal y las capacidades de desarrollo de todos los países. Entonces, si no somos inclusivos, no vamos a poder contribuir con desarrollar una sociedad donde todos vayamos en pro de lo mismo. Pasamos a la próxima, por favor. Y a ver, uno de los aspectos, o de los algunos aspectos
contempla este enfoque transversal es, bueno, que los niveles del sistema educativo deben ser formales y no formales. Y hoy en día lo estamos viviendo, ¿verdad? De hecho, muchos pasaron de una educación formal a la que iban todos los días, en la que tenían una rutina, con condiciones diferentes, a adaptarnos a otro medio, a otras circunstancias. ¿Y por qué deben ser formales y no formales? Porque hay contextos donde las condiciones no se dan para que las personas asistan de manera regular o de la manera a la que estamos acostumbrados a los centros. Y para ellos también deben establecerse y generarse programas en los cuales puedan tener acceso. Otro aspecto es la personalización. Y aquí hay que entender que existen, bueno, diversas características personales y de estilos de aprendizaje, y a todas se debe responder de la manera más asertiva posible. Como les decía, nuestra educación debe estar enfocada a que sea un modelo participativo en el cual todos puedan tener acceso. De la misma manera, tengan o no una condición específica. Y por eso está utilizándose mucho el enfoque del diseño universal del aprendizaje. Es muy importante acceder a espacios donde no hayan que hacer grandes adaptaciones a futuro, sino que puedan realizarse simplemente pequeños ajustes razonables que no limiten el acceso y la participación de nadie. ¿Y quiénes son los actores? Fíjense, los actores son todas las personas por igual. Las instituciones, los docentes, los técnicos, los estudiantes y la sociedad. Es un proceso participativo en el cual todos debemos colaborar. Hay muchos aspectos de estos que ya contemplaban desde hace muchos años los enfoques de integración. Sin embargo, aquí el complemento y el plus adicional es que no está basado desde las necesidades educativas especiales hacia quienes no las tienen, sino es un enfoque en el cual todos debemos entrar de manera homogénea. Pasamos a la próxima, por favor. ¿Y cuáles son los aspectos curriculares y pedagógicos que se deben contemplar? Son muchos, pero vamos a generalizarlos en este abreboca que estamos haciendo esta semana, luego detalladamente cuando veamos la normativa legal, cuando veamos el enfoque de diseño universal del aprendizaje y muchos otros, vamos a ver todos estos aspectos detallados y desglosados de una mejor manera. Pero hoy los vamos a enunciar de manera general. Entonces, ¿cuáles son estos aspectos? Lo primero es garantizar el acceso, asistencia, participación y evaluación de todos los estudiantes por igual. ¿Cómo garantizamos todos estos aspectos? Pues generando estrategias con las cuales cada uno de nuestros estudiantes pueda participar, asistir, continuar y ser evaluado en igualdad de condiciones y oportunidades, y que no se minimicen en ningún momento por cualquier condición que se presente sus posibilidades de avance. Garantizar el acceso requiere todo eso. Y lo otro es también inserción dentro de la sociedad y extensión. ¿De qué va esto? Pues la educación es el punto de partida para que la persona pueda luego desenvolverse en la vida en cualquier contexto en el que le corresponda actuar. Entonces, debe procurar de una vez que la persona tenga todas las herramientas necesarias para su desenvolvimiento en cualquier contexto, en el que luego de que termine su proceso educativo pueda actuar de la mejor manera. También debe ser, por supuesto, una educación de calidad. ¿Y qué implica una educación de calidad? Que todas las personas por igual puedan avanzar en la misma manera y que las adaptaciones sean hechas de forma que el avance sea significativo para todos. No vale, por ejemplo, aquí
tener una adaptación en la cual el niño con necesidades educativas especiales haga, no haga o no tenga acceso, si puede, a ciertos ejercicios prácticos, por ejemplo, nos ocurre mucho con el área de matemáticas. Entonces dicen, por ejemplo, no, bueno, pero es que él no va a necesitar eso. A lo mejor tú no sabes si el día de mañana quiere ser un científico importante y va a utilizar esas herramientas. Entonces, en una educación de calidad, todos deben acceder a todos los contenidos, bajo diversas modalidades, adaptándose a sus necesidades, sí, pero respetando el derecho que tiene cada quien a disfrutar de todos los contenidos a los que acceden los demás. Pasamos a la próxima, por favor. ¿Cómo deberían ser las aulas para que sean realmente inclusivas? Primero son espacios en los cuales todos se sienten incluidos porque reciben dentro de ellas lo que necesitan para su progreso en el aprendizaje, en todos los aspectos que esto conlleva. Contenidos, valores que se perciben y que se comprueban. ¿Ok? Entonces, como les decía, un espacio en el cual todos se sientan incluidos tiene como diferencia de los enfoques integradores, en que en un enfoque integrador tú decías, no, el chico con discapacidad tiene que sentirse incluido. Aquí, en cambio, no. Aquí debemos sentirnos incluidos todos. El chico con discapacidad, con quienes no lo tienen y quienes no lo tienen también, involucrarse con él. Entonces, es un enfoque en el que no solo se recibe, sino que también, además, se puede aportar. Y el recibir y aportar es tarea de todos, no de la sociedad que deba adaptarse a las personas con discapacidad o necesidades educativas especiales, o por el contrario, ellas deban adaptarse a los otros. No, es un trabajo de todos en común. Pasamos a la próxima, por favor. ¿Y en qué debemos trabajar en los espacios educativos inclusivos? En función de lograr qué. Bueno, debemos lograr muchas otras cosas, pero básicamente y de manera general podríamos resumirlo en que el primer aspecto es favorecer el aprendizaje cooperativo. Y en un aprendizaje cooperativo, todos se nutren de todos y todos aportan a todos. Es decir, por ejemplo, cuando tenemos en nuestras aulas un chico con necesidades educativas especiales, no es solo responsabilidad allí del docente, también de sus compañeros contribuir en la tarea de que él avance. Y también es tarea de él contribuir con los demás en que también todos logren este camino juntos. Procurar relaciones afectivas del docente con el estudiantado. Como les digo, aquí se rompe ese abismo en el que todos estábamos en un lado distinto y había un espacio, una barrera. No, aquí se favorecen las relaciones precisamente para que haya más dinamismo. Generar un espacio de aprendizaje activo y lúdico. Los espacios lúdicos fomentan muchísimo la creatividad de todos y además contribuyen con el desarrollo de potencialidades en todos los niveles. Y esto para quien tiene una discapacidad o una necesidad educativa especial es determinante, porque si recordamos las inteligencias múltiples y lo que hablábamos en nuestra conferencia anterior, vemos que todos tenemos potencialidades y podemos aprender y expresarnos de distinta manera. Entonces, los espacios de aprendizaje activos y lúdicos fomentan mucho este desarrollo. Desarrollar la capacidad de análisis y síntesis que debe tener la persona, que tenga su propio criterio de las cosas. Y vamos con esto en el siguiente punto, ¿no? Fomentar la capacidad crítica y de toma de decisiones. Y esto es importante para todos los ciudadanos por igual, pero mucho más aún para quienes tienen una discapacidad. ¿Para qué? O una necesidad educativa especial, para que puedan lograr a futuro su autonomía y su independencia. Si ustedes tienen un chico con necesidades educativas especiales y al final no se logró contribuir con su autonomía e independencia, habremos caminado muchísimo, muchísimo. En algunos casos, no en vano, porque siempre se pueden lograr muchas cosas, pero no con el fin que se debería.
Desarrollar estrategias que favorezcan la adaptación al cambio. Como les decía, en nuestras sociedades que evolucionan cada día y cambian, y hoy en día lo estamos experimentando, debemos desarrollar estrategias de adaptabilidad en las cuales todos podamos tener la capacidad de superar obstáculos, de vencer barreras y de continuar adelante en las circunstancias que se nos presenten. Esto no solo nos va a servir dentro de los contextos educativos, sino para que nuestros estudiantes tengan esas capacidades durante toda su vida. Y también estimular el aprender a aprender. Es un aspecto sumamente importante porque es ese enfoque en el cual todos también contribuimos con el aprendizaje de todos. Avanzamos a la próxima. Y antes de finalizar, quisiera colocarles una canción que habla un poco de esas diferencias que tenemos y cómo esas diferencias nos hacen únicos, pero a la vez que nos hacen únicos, también nos hacen iguales ante una sociedad en la que todos debemos ser partícipes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio, bienvenido. Saludos desde aquí, desde Cancún, Quintana Roo, México. Wow, bien. Saludos. Saludos. Yo soy docente de escuela secundaria técnica. Ajá. En la última parte que usted menciona de estudiar el aprender a aprender, por ejemplo, ¿cómo puedo lograr este proceso, insertarlo en el alumno que tiene una barrera de aprendizaje desde la cognición? O sea, entre esta cuestión, por ejemplo, de la disonancia cognitiva, entre sabe que tiene que hacer las cosas, pero no las hace, ¿no? Y, por ejemplo, yo trabajo con alumnos, tengo, por ejemplo, un alumno desde primer año, que ya lo llevaron con psicólogo, ya está con el psiquiatra, ¿no? Pero el niño, este muchacho, actualmente ya tiene 15 años, desde el primer año ha tenido este problema de no hacer sus tareas, de no cumplir con sus tareas, ¿no? Entonces, ¿cómo este enfoque, cómo lo debo de trabajar? ¿Desde la integración o desde la inclusión? Siempre desde la inclusión. Y te digo por qué, porque bueno, debemos buscar estrategias en las que él también se sienta partícipe y corresponsable. Entonces ahí debemos aplicar muchas técnicas de manejo conductual en las cuales también puedas inyectarle una motivación. Sé que sí seguramente pues sí lo haces, pero bueno, seguir haciéndolo porque a veces es un camino que no es tan rápido. En las cuales le puedes inyectar un poco de motivación y él asuma esto como una responsabilidad que le va a conllevar a lograr un fin. Yo lo decía en una conferencia anterior. Es importante para que estos chicos realmente se motiven y aprendan a aprender, que las cosas les generen una motivación y sean significativas para ellos. Ok, gracias, saludos. Chévere, saludos. Buenas tardes. Buenas tardes, Marcia. Bien, miren, asimismo yo soy docente y lamentablemente a veces siento, ¿cómo explicar? Bueno, el enfoque más es con los padres de familia. Yo sé que no soy una experta para determinar una necesidad especial en un estudiante, pero a medida que yo le voy dando clase, me voy dando cuenta de que algo le hace falta, algo necesita y que no puedo yo disponer y decir esto le sucede o esto tienen que hacer. Entonces lo remitimos a la psicóloga educativa, pero lamentablemente hay padres que no quieren colaborar o no quieren ver la realidad de que el hijo o hija tiene una necesidad y que nosotros como docentes debemos conocerla para poder trabajar con ellos. ¿Qué hacemos en esa situación cuando los padres no quieren vivir la realidad de un hijo o una hija? Fíjate, tú acabas de topar un punto sumamente importante. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, casi en el 100%, el diagnóstico primario lo hace el docente.
lo da el docente. El docente generalmente es quien se da cuenta, uy, aquí pasa algo, y es quien, por supuesto, remite al estudiante a otras instancias. Y ciertamente hay un proceso muy difícil de aceptación por parte de la familia, y es muchas veces el obstáculo que no permite que exista este avance para que posteriormente la persona pueda ser autónoma e independiente. Por ejemplo, en mi caso, que tengo una discapacidad visual total, en su momento fue parcial, luego fue total, mi familia fue determinante porque aceptó, y una familia vive la discapacidad desde los mismos procesos que se viven en un duelo, es un duelo, literalmente. Pero hay muchos que lamentablemente no superan todas las etapas de este duelo y no llegan a la aceptación. Con estos padres es bastante difícil trabajar, porque muchas veces tú realizas dentro de los contextos educativos todo lo humanamente posible, y si ese contexto familiar no te ayuda, no te colabora, el avance no va a ser el mismo. Y es una realidad que muchas veces podemos cambiar, pero lamentablemente muchas otras no nos vamos a engañar. Por eso, uno de los aspectos que yo trataba y decía que eran importantes de fomentar era la participación de la familia. ¿Y cómo se puede lograr la participación de la familia? Simplemente involucrándola en todas las cosas en las que se puede involucrar. Desde realizar escuelas para padres hasta realizar actividades en las cuales la familia tenga una participación importante. Sí, ciertamente en muchos casos vamos a lograr cambios, en otros no, pero debemos desde nuestra posición contribuir de la manera en que sea posible con que estas familias tengan una participación activa, porque sin la participación de ellos, sí, es verdad que en muchas ocasiones el entorno no es del todo determinante, y muchas veces el desapego de la familia a algunos niños les servirá como contrafigura para salir más bien adelante y decir, bueno, si mi familia no me ayuda, pues yo lo voy a intentar, pero no todos tienen esta capacidad de automotivación. Entonces, desde nuestro lugar, hay que incentivar mucho esta participación. Es verdad, en muchas ocasiones no lo vamos a lograr, pero en muchas otras sí podemos contribuir con que esta situación mejore. Sí, buenas tardes. Un gusto estar en esta sesión. Le felicito también a la señorita participante, que a la vez es la instructora. Mi inquietud o un poco de... He tenido un poco de responsabilidad con un niño de necesidades educativas especiales. La señorita que está interviniendo, habló con respecto al aprendizaje cooperativo. ¿Qué pasa en el aprendizaje cooperativo si el niño es rechazado, o la niña, ¿no? Es rechazada por sus compañeros? Al haber aprendizaje cooperativo hay una mutua relación, se da el feedback, pero cuando este se ve interrumpido porque el niño o la niña tienen actitudes negativas o comportamentales negativas, ¿cómo se actúa? El maestro, ¿cómo debería actuar en esas condiciones? Gracias, señorita. Gracias a ti por tu intervención. Lo tratábamos cuando hablamos en una conferencia anterior, de la que ya tienen el link en el canal de YouTube de Ilan, al cual les invito a suscribirse. Lo hablábamos cuando hicimos esta conferencia sobre la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional en la persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque hay que trabajar en ambas partes, en ese chico o chica que tiene una discapacidad o una necesidad educativa especial, y también en sus compañeros. No nos sirve trabajar solo en un lado o solo en el otro. Debemos realizar actividades que los involucren a todos, pero sobre todo que fortalezcan esta inteligencia emocional en ambas partes. En el chico con discapacidad
para que comprenda y entienda que hay una sociedad allí que lo quiere ayudar y a la cual él también debe acercarse y necesita contribuir. Y también en los otros chicos, en entender esta situación que es diferente a la de ellos. Pero siempre en estos casos es importante fomentar actividades grupales en las que todos deban participar, pero en las cuales sobre todo se pueda involucrar la participación y sea una participación igualitaria de todos. Pero psicológicamente es importante manejar muchas estrategias de desarrollo de la inteligencia emocional en ambas partes, tanto en el chico que presenta una discapacidad o necesidad educativa especial, como en quienes no. En unos para contribuir a la aceptación y en el otro para aceptar que tiene una condición que ciertamente puede que le haga actuar de forma diferente a los demás, pero que no por eso debe sentirse limitado o menos. Bueno, muy buenas tardes. Yo quería, antes que nada, aclarar un poco cómo opinar sobre el tema de los padres. Uh-huh. Y si bien es cierto el hecho de que los padres puede ser que tienen una actitud negativa y reacia hacia las condiciones a la condición de discapacidad de sus hijos, hijas, ¿no? Entonces, muchas veces eso es parte de la negación y es un proceso, si se quiere, normal, natural, propio de tener una persona con discapacidad en casa. Más bien yo le suelo ver como la parte más positiva del momento, ¿sí? Porque tienes que, como educador, saber identificar esos momentos de los padres y aprovechar esos momentos en donde los padres sí fluyen. Y también saber entender cuando los padres no están listos para sostenerse, ni ellos, mucho menos sostener a sus hijos, porque un padre que no se sostiene no puede hacerlo con sus hijos. Entonces también es el momento de respetarlos y de acogerles como educadores, ¿sí? Porque creo que es un momento bien importante en donde tú no puedes perder la pista del papá sabiendo acogerles, ¿no? Y es como súper importante como sostenerlos de lado y lado, porque si sostienes a los papás, sostienes a los niños, no importa cuánto tiempo haya pasado, habrá padres que nunca lleguen a pasar de esa etapa, y nosotros como educadores no somos quienes para juzgar el momento ni decir esto es difícil, más o menos, ¿sí? Sino es acompañamiento puro. Les digo porque yo he sido educadora durante años de años, ¿sí? Y me duele mucho ver que muchos educadores le dicen a los padres, sí, es que usted no acepta y punto. Entonces hay que preguntarse qué está pasando detrás. ¿Por qué no están en ese momento de aceptación? ¿Sí? Que a veces no solo pasa por el tema de discapacidad, sino que viene acompañado de otros factores. Y sobre el proceso de este compañero que decía en México de qué hacemos con este niño que nunca quiere acoplarse. Sí, a veces también nos pasa, ¿sí? Son niños que realmente no quieren avanzar, no les interesa avanzar, pero asimismo hay que crear la motivación en ellos. Y no digo, yo estoy hablando también muy metafóricamente, pero hay que también hacerles encontrar su razón, hacerles encontrar sus metas, sus alcances. ¿Qué es lo que quieren hacer mañana? ¿Para qué quieres hacer esto? Porque también, ¿de qué les sirve aprender matemática? ¿De qué les sirve aprender quebrados? Si no tienen la razón de estar aquí como persona. Entonces, antes de eso hay que pensar en su lado emocional. Yo les digo, yo soy honesta, yo prefiero que hay niños que pierdan años escolares, ¿sí? No me importa que no avancen en años escolares, porque lo que me interesa es que empiecen a encontrarse a ellos como seres humanos, como personas, que se empiecen. Por eso es que tenemos actualmente muchas personas y adultos con discapacidad que no emprenden, que no avanzan, que están esperando de que una empresa les contrate, que están esperando de que alguien les dé la mano, así como lo hicieron en la escuela pasándoles los años. Eso no nos sirve, honestamente. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias a ti. Tú haces una reflexión muy importante. Hablaba de ella cuando decía que la discapacidad la familia también la vive como un duelo y precisamente lo que dijiste, la negación, es una de las etapas de este duelo. Y por eso yo decía que era importante fomentar la participación de la familia, que a veces lo puedes lograr y a veces no, pero tú siempre tienes que seguirlo intentando, porque bueno, tampoco es fácil para un padre. O sea, todos cuando van a esperar un hijo tienen el anhelo de crear su obra maestra, su obra, wow, o sea, y cuando nace un chico con alguna necesidad educativa especial o con alguna discapacidad, pues esto no siempre se acepta de la manera más fácil, ¿no? Nadie está preparado para que un niño nazca con una condición diferente a la de los demás y entonces te llenas de miedo, te llenas muchas veces de rabia, te llenas de temor, te llenas de quizá resentimientos porque no encuentras la causa de por qué pasó. Hay padres que vienen de un vía crucis, de pasar por miles de estaciones, de buscar un médico, otro, un terapeuta, otro, y muchas veces este proceso no lo vamos a lograr del todo, porque como bien decíamos, pues cada quien tiene sus propias maneras de superar sus duelos. Pero siempre nosotros debemos aportar y contribuir. Y hablabas también de otro aspecto que tocábamos y era el que yo, cuando le respondía a nuestro amigo de México, decía que hay que tener hay que inyectarles una motivación. Yo, por ejemplo, como persona con discapacidad, yo perdí la vista a los 16 años y bueno, o sea, yo necesité algo que me motivara. Yo estaba, siempre te vas a preguntar qué te pasó, por qué me pasó a mí, porque, y después, bueno, nada, cuando tienes algo que te motiva, ya no empiezas a preguntarte, sino a actuar para decir, bueno, mira, ya, ok, me pasó, listo, pero voy a ejercer acciones que me lleven a superarme en la vida. O sea, y cada quien debe tener una motivación propia. ¿Por qué? Porque lo que tú tratabas de los trabajos y de los programas de inserción laboral para personas con discapacidad muchas veces fracasan precisamente por eso, ciertamente. Porque, por ejemplo, hacemos planes, yo, por ejemplo, tengo discapacidad visual y es muy común ver qué sé yo, un programa donde, bueno, vamos a enseñarles a hacer masajes o vamos a enseñarles a ser recepcionistas. Y no es que eso esté mal, no, está bien, pero deben estar enfocados en enseñarle a la persona lo que quiera aprender, lo que le vaya a servir de motivación para él mismo generar impulsos que le lleven a actuar, a mejorar sus propias condiciones de vida, porque nadie puede tener los impulsos de los demás. Los impulsos deben nacer de la propia persona para actuar en consecuencia y superarse en la vida. Muchas gracias, Osmey. Beatriz Vélez nos pregunta por el chat interno, ¿qué tipo de actividades podríamos realizar con los padres que no colaboran porque ven en sus hijos una discapacidad severa y ellos dejan toda la responsabilidad a la escuela y a la escuela especial? Como les decía, deben hacer actividades que también motiven al padre, porque el padre lo que tiene es una desmotivación también. Si tienes una discapacidad severa, a lo mejor tiene un contexto previo en el cual ha visitado muchos sitios, a lo mejor todavía no acepta la discapacidad y sueña con un milagro, con una, no sé, con que esto se pueda superar desde el punto de vista médico, y en muchas ocasiones puede ocurrir, pero en otras no. Entonces hay que hacerle motivar a ese padre que entienda que su hijo puede seguir adelante, que una discapacidad no tiene por qué ser algo que lo limite en la vida y que al contrario puede ser un factor resiliente tanto para él, para ellos como padres, como para la propia persona con discapacidad. Yo perdí la vista a los 16 años y yo quería ser cineasta y yo soñaba con manipular la luz, con manipular el color
y recibí una beca en una universidad para estudiar eso, y la universidad era muy cara, me acuerdo, y me habían dado una beca y yo la rechacé, porque obviamente sin la visión ya no era lo que yo quería, pero encontré en el camino otras formas de vida, otra manera de ver las cosas y otras cosas que me motivaran, y hoy en día les puedo decir que me siento absolutamente feliz como soy. No sé si no perdiendo la vista mi vida sería mejor o peor, pero sí sé que soy feliz como soy. Luis Estrada en el interno nos dice, ¿por qué hay inclusión en las instituciones y en las universidades no enseñan estos parámetros? En pocas palabras, no nos preparan para eso y las universidades no lo hacen. Es verdad, ¿no? Dentro de la parte educativa, yo creo que, bueno, ahora como ya está la inclusión un poco siendo ya la tendencia. Entonces, eso nos comenta Luis Estrada. Era lo que decíamos y lo que comentaba al inicio, que desde mi punto de vista, ojo, hay personas que pueden diferir de mi opinión y es totalmente válido, pero estamos en sociedades en integración con vías hacia la inclusión. ¿Por qué? Porque si fuésemos sociedades inclusivas, ya desde la universidad no, desde muchísimo antes, ya todos estuviésemos preparados para lidiar con todas las dificultades que se nos puedan presentar. Y yo de verdad que a ustedes como docentes los admiro un montón, porque wow, es admirable el no tener herramientas, el no saber qué hacer, el encontrarte con un caso nuevo y decir, ¿qué? ¿Y ahora qué hago aquí? Y muchas veces tener que ser autodidacta, investigar, hacer material, cuando no tienes ninguna de las condiciones, ni siquiera mínimas, pero hacen el esfuerzo. De verdad que para mí eso vale muchísimo. Y yo como persona con discapacidad particularmente, valoro el esfuerzo de cada una de las personas que me han formado. Pero sobre todo, también he tratado en la medida de lo posible de construir con ellos, de decirles también cómo se les puede hacer a ellos más fácil instruirme. Entonces a eso también debemos apuntar, a formar a ese niño para que también exprese sus propias necesidades y contribuya con el docente en que las estrategias que le aplican sean realmente asertivas para él. Muy buenas tardes. Trabajo en Gualaquiza, en una unidad de educación especial, Osvaldo Guayasamín. Buenas tardes, compañeros participantes, y buenas tardes, Osmey. Buenas tardes, María. Mi comentario era acerca del compañero que tiene su niño con síndrome de Down. En realidad, es una gran verdad, si nosotros trabajamos en escuelas especiales y no tenemos la colaboración de un 100% de los padres de familia, pero sin embargo, no se sienta mal si él ha hecho todo lo que puede. El mismo hecho de que los padres le hayan puesto incluido en una escuela, quiere decir que ellos están interesados en su hijo, aunque no demuestren colaboración, pero lo que él está haciendo no está sembrando en terreno rocoso, está sembrando en tierra fértil. Cualquier momento el niño va a ir cambiando. Incluso si el niño no saludaba y ahora saluda, ya es un cambio. Si el niño no le conocía a él y ya le conoce y conoce su nombre, es un gran avance. Yo puedo decir que con mis niños, parece que uno no hace nada, parece que uno, o sea, realmente trabajar, arar en el mar, pero no es cierto. Usted nos vamos dando cuenta poco a poco los pasos mínimos que hacemos, pero vamos viendo cómo ellos ya reconocen, corren, dan la mano, se lavan la mano, o sea, lo que usted va enseñando, pero cosas para su edad, para su capacidad. Entonces, lo mejor es pedir ayuda a un psicólogo educativo, psicólogo clínico, trabajar, o a la SUDAI, pedir que nos ayuden para saber desde qué condiciones podemos ayudarles, para desde ahí continuar adelante, para hacerles un buen diagnóstico a los chicos y hacerles una buena programación. Eso es lo que puedo decir, porque eso nos ha dado resultado en nuestra institución y podemos ver cómo nuestros chicos van saliendo. O sea, en las escuelas regulares es admirable que tengan 39 chicos, 40 chicos y uno ahí sí. De todas maneras, o sea, no se dé por vencido. Tranquilo, los mismos compañeros le van a ayudar. El hecho de que esté un niño especial con 39 supuestamente normales,
le van a ayudar estos 39 a darle la mano al uno. Y eso ya es un gran avance. No se dé por vencido y realmente esta labor es a veces decepcionante, una vez se llora, pero que no hay ayuda de los padres, pero a la larga uno se va viendo los frutos, poquitos, pero se va viendo. Y no se den por vencidos, sigamos adelante. Nuestra vocación es la que nos va a permitir sacar ideas, pensamientos, actitudes, actividades para poder hacernos creativos y poder sacar a los chicos adelante. Muchas gracias, linda tarde. Gracias por tu participación, muy acertada además, y yo desde la propia discapacidad les puedo decir que nunca, como te decía anteriormente al otro participante, nunca sientan que están trabajando en vano, porque a lo mejor ustedes sintieron que dieron un paso de hormiguita y para nosotros fue dar un paso gigante. Decía algún comentario dentro de lo interno en cuanto a que una persona que tenga una discapacidad intelectual puede llegar a la universidad porque ha pasado ya todos los procesos con adaptaciones curriculares. Pero ¿qué pasa en una universidad? Y bueno, en sí, algunas universidades tienen este inconveniente porque en realidad llegan ya a la universidad con discapacidad intelectual, en carreras en las que se requiere muchísimo la parte cognitiva, ¿no? Entonces, ha sucedido esto dentro de las universidades. Entonces, es un conflicto, la verdad. Y por eso es importante trabajar en la persona con discapacidad y en la familia en la medida de lo posible desde el inicio, porque este proceso de aceptación también parte de reconocer mis potencialidades, sin duda, como persona con discapacidad, pero también mis limitaciones. Por ejemplo, yo tengo discapacidad visual total. Hubiese sido un absurdo que mi papá se empeñase en que yo estudiase, no sé, medicina, por ejemplo, ya teniendo una discapacidad visual total. Ojo, conozco muchas personas, muchos médicos, que han adquirido la discapacidad luego de haber estudiado la carrera, y eso, claro, ocurre. Pero es importante también conocer las potencialidades de la persona, sus alcances, y aceptar sus limitaciones, porque no es poner a estudiar a un niño algo por ponerlo a estudiar, no. Y eso también influye en la motivación. Si una persona estudia una carrera en la que no va a sacar el mayor provecho, se va a sentir desmotivado. Entonces también es importante este trabajo conjunto con la familia, de aceptación, tanto de la persona con discapacidad de su propia condición, como de la familia, porque la familia también le puede orientar. Yo, por ejemplo, he tenido muchos estudiantes con sueños, con realidades particulares, y yo tenía un paciente que quería ser futbolista y él perdió la visión. Ojo, él puede ser futbolista y jugar, porque existen métodos para que la persona con discapacidad visual pueda realizarlo, pero claro, él lo quería desde otro punto de vista, ¿no? Desde lo que le apasionaba de ver a Ronaldinho y al otro, y a no sé quién, no sé de verdad de fútbol, sé lo que sé de aeronáutica, o sea, nada. Pero por darles un ejemplo, ¿y qué hicimos con él? Un trabajo motivante en el cual le dijimos, bueno, mira, de repente, primero si vas a poder jugar fútbol, a lo mejor no en las condiciones en las que tú hubieses querido y llegar a Europa, y porque también hay que hacerle llegar a Europa al mismo equipo de Messi, por ejemplo, porque bueno, hay que serle también sincero. Pero bueno, por ejemplo, puedes estudiar periodismo y pudiera ser un excelente narrador deportivo, mientras precisamente con todo ese conocimiento que has acumulado de fútbol, te puede servir para ser un excelente comentarista, un excelente periodista en esta área, a la vez que, bueno, vas potencializando tus habilidades en este campo, y bueno, también puedes integrar equipos de personas con discapacidad, desde los cuales también dar un ejemplo a la sociedad, por darles un pequeño ejemplo de sueños y motivaciones, ¿no? En este tema de las carreras. Porque ciertamente también es un conflicto para la universidad que te llegue un estudiante que tú sepas que realmente a lo mejor no va a poder sacar el 100%
de las carreras. Uno no debe limitarse, ¿no? Yo no quiero que piensen que no, bueno, ella dice que todo el mundo tiene que encasillarlo y él no puede. No, no, no. No, no debe limitarse a la persona en el alcance de sus sueños y metas y las cosas que lo motivan. Pero también hay que ponerle un poco de realidad, porque al fin y al cabo eso es lo que te va a servir para desempeñarte en la vida, para ser una persona productiva el día de mañana. O bueno, al menos es el sueño de todos cuando entramos a la U. Muchas veces nos tocan circunstancias en la vida en las que no podemos ejercer, momentos en los que no podemos ejercer todo lo que estudiaron y lo que estudiamos, y si quieren pregúntenselo a cualquier persona que haya emigrado en algún momento, pero bueno, es lo que todos soñamos y anhelamos en la vida y queremos utilizarlo. Hola, Osme, buenas tardes. Yo quería hacerte una pregunta con respecto, sabes, yo trabajo en bachillerato y ¿Ya? tengo justo estudiantes con necesidades. Y a veces pienso que la verdad, no sé, como había dicho en algún momento un compañero, que el estudiante no responde, se niega a participar, a trabajar. Y yo quisiera saber si es que el problema soy yo, porque yo soy una docente con discapacidad. Entonces, no sé si es que yo soy ahí el problema. A veces tengo ganas, qué sé yo, de renunciar a la docencia, de renunciar a mi cargo. No sé qué tú me recomiendas o es factible, no sé, solucionar esto. Me motivó mucho el aporte, el comentario de la compañera de Gualaquiza, por lo que dice, ¿no? De que así sea que el niño o el estudiante salude, ya es un paso que uno se logre, Claro. pero eso sería, digo, hablando de los niños, ¿no? De escuela, pero yo trabajo ya con muchachos que de pronto, o sea, están ya más adelante, un paso más adelante. Entonces, yo a veces tengo miedo de seguir, digo, pienso que les estoy haciendo daño. ¿Tú qué me recomiendas? Yo no sé, a veces te prometo que tengo ganas de renunciar a la docencia. No sé por qué. Muchas Lo gracias. primero es que busques nuevamente esa motivación interior en ti y venzas ese miedo que de repente por algunas circunstancias que te han ocurrido en tu labor docente te hicieron pensar que se podía asociar a tu discapacidad. No sientas eso nunca, nunca, al contrario, tu discapacidad debe ser un motivo resiliente para los demás y un motivo de inspiración, y seguramente lo es, no lo dudo. Solo tienes tú que darte cuenta de ello. Y sí, mira, en nuestro desempeño diario vamos a tener muchos triunfos, muchos momentos que consideramos, wow, qué bien me fue, y muchos otros en los que sentimos y nos preguntamos si somos nosotros, pero no. Yo te invito más bien a motivarte y a seguir aportando todo con lo que estás aportando, que sé y estoy segura que es muchísimo, y más bien hacer un proceso empático con ese estudiante. Yo decía en una conferencia anterior que era muy importante ese proceso de empatía entre el docente y el estudiante. ¿Por qué? Porque ese proceso de empatía va a ser, y vamos nuevamente a la gestión de emociones, ¿no? Si no estuviste en esa capacitación, te recomiendo que busques en YouTube, porque tienes algunos elementos que pueden responderte a la pregunta que estás haciendo ahorita. Si yo conozco mis emociones, las gestiono, pero también puedo conocer las de los demás, no me va a afectar en gran medida y no voy a sentir que soy yo el problema, sino más bien voy a seguir buscando las soluciones, porque cuando nos centramos en que somos el problema, tapamos nuestra mirada al horizonte y no visualizamos, estoy hablando de una manera análoga, ¿no? Las oportunidades que podemos tener de seguir contribuyendo. Entonces, más bien no te centres en considerar que tú eres el problema, sino en saber que estás siendo la solución. Allí, con una inyección de motivación que te hagas a ti misma, sin duda vas a poder contribuir también con ese estudiante. A lo mejor él está cerrado y él no habla, no porque tú seas el problema, sino porque tiene otro contexto o porque no ha logrado de repente él digamos, ese rapport
en el cual se sienta en confianza contigo. Entonces es importante generar ese clima de empatía y confianza para que el estudiante se abra mucho más contigo. Bueno, primero agradecer a Ilan y a todos ustedes por, bueno, haberse tomado como siempre su tiempo. Yo siempre digo que el que quieran aprender de inclusión, el que les interese el tema, ya es sin duda un elemento muy importante para vencer las barreras. No se desmotiven, sigan adelante. Sus esfuerzos, como les dije, nunca, 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 nunca serán en vano. Sé que hay muchas dudas y preguntas que de repente quedaron por allí. Les invito a seguir las redes de Ilan, porque siempre también hay herramientas, y también les invito a seguir mis redes, porque en mis redes, si puedes colocar la última lámina, por favor, un momentito, en mis redes allí van a encontrar algunos tips, y bueno, cualquier consulta que quieran hacerme, pues yo como persona con discapacidad soy la primera interesada en compartir todo lo poco o mucho que pueda saber para precisamente contribuir con la construcción de una sociedad cada vez más inclusiva. Muchas gracias.